Ya, parece que si esto quedó medio atrasado, pero no importa. Estamos viendo BJT y vimos pequeña señal. Vimos que el BJT en pequeña señal se comporta como una fuente de corriente controlada por voltaje, con este valor de Gm, pero además aparece una resistencia, Rpi, y aparece un Re, que se relaciona con Rpi según 1 más beta, porque es como que se refleja. Ya. ¿Qué más vimos? Vimos circuitos equivalentes para pequeña señal. Y se parece harto al del MOSFET, se parece un montón. Vimos este resumen, vimos receta de cocina, y la receta de cocina es lo mismo que habíamos visto para MOSFET. O sea, para un circuito se analizan dos circuitos. Primero en DC y luego en AC. Y para calcular en AC necesitamos los resultados en DC. Aquí hicimos un ejemplo, hicimos otro ejemplo, no lo hicimos entero. Hablamos de polarización, que tiene que ver con establecer un nivel DC, de manera que el transistor opere donde queremos. Varias formas de polarizar, algunas mejores que otras. Y vimos polarización con fuente de corriente, vimos espejos de corriente, vimos que hay una pequeña diferencia respecto de los espejos de corriente con MOSFET. Y es porque aquí beta es finito, entonces al haber un beta finito, produce un error de un 2% más o menos para beta igual 100. Vimos cómo distribuir corrientes, vimos cómo hacer amplificadores con BJT, operando siempre en región activa. En general pasamos de voltaje a corriente usando el Gm del BJT y luego de corriente a voltaje usando alguna resistencia. Hablamos de algunas especificaciones, vimos 3 tipos de amplificadores, de emisor común, de CE, ¿qué es CE? Common Emitter. Emisor común también. Pero este viene con degeneración de emisor. Este viene con una realimentación que establece de mejor manera, ayuda a establecer de mejor manera la corriente de polarización, pero baja Gm efectivo. Y parece que quedamos por aquí. Sí, vimos algo, hay atenuación en la entrada, aparece un Gm efectivo ahí. Ese Gm efectivo, no hablé de eso, pero Gm efectivo de esta etapa es algo así como Gm del transistor partido por 1 más Gm Re, perdón, en este caso. Y la resistencia de salida, a ver, el Gm bajó en esta cantidad, la resistencia de salida crece en esta cantidad. Y eso es porque la realimentación baja las ganancias, pero aumenta las resistencias de salida en el caso de los amplificadores de voltaje. No, perdón, en el caso de las transconductancias. Baja la transconductancia, pero aumenta la resistencia de salida. Ok, y luego viene el de base común. El de base común es muy parecido al del MOSFET. Es utilizado bastante como buffer de corriente, complementando la etapa de CE. Tiene 3 terminales, la entrada es el emisor. Pero la flecha va para el otro lado. ¿Cómo la entrada va a ser aquí? Yo pensé que la entrada de las flechas va para allá, no para acá. ¿Me habría equivocado con la figura o hay otra razón para esto? ¿Está mal? ¿La arreglamos? ¿O está bien? Este es un NPN, sí. ¿Por qué la flecha va para allá? Estoy puro confundiéndolo. La flecha indica la corriente DC. O sea, la corriente DC va en esa dirección. Pero yo puedo tener pequeñas variaciones en torno a esa corriente DC que pueden ir para cualquier lado. La base del común va a tierra de señal. Y la salida es el colector.
Tiene varias características. Baja impedancia de entrada. ¿Por qué lo pongo como una carita contenta? Una baja impedancia de entrada. Para usarlo como buffer de corriente, a mí me gusta que tenga baja impedancia de entrada. Porque de esa forma atrapa cualquier corriente. Si la pongo en un nodo, el nodo va a ver esta entrada como tierra de señal, prácticamente. No, no es exactamente como tierra de señal. Vamos a ver que es como uno partido por GM o algo así. Alfa partido por GM en realidad. Ah, pero alfa partido por GM era como RE. Entonces va a haber RE. Y como ve una resistencia chica, toda la corriente se va por ahí. Entonces este gallo puede medir esa corriente, porque está pasando a través de él, y la copia a la salida. Y la copia a la salida con una atenuación, que es algo así como beta partido por beta más 1. Pero beta es grande, entonces esto es casi 1. O sea, no atenúa casi nada la corriente. Todo lo que entra, sale. Pero sale con una impedancia de salida mucho más alta. Vamos a ver cuánto es. Tiene una ganancia de corriente prácticamente unitaria y un excelente ancho de banda. Entonces aquí está el circuito. De nuevo, ¿por qué tenemos una fuente de voltaje de entrada y una fuente de corriente de entrada? Porque uno puede elegir. En general, en los libros aparece con fuente de voltaje. Mi opinión es que esto se usa más como con entrada de corriente. Entonces, está esa opción de que ustedes usen una entrada de corriente o una entrada de voltaje. Hagámoslo con voltaje, pero ustedes pueden hacerlo con corriente. Entonces, al hacerlo con voltaje, este queda cortocircuitado y este desaparece. A ver, tratemos de entender cómo está funcionando esto. A ver. ¿Cómo se resuelve esto? Yo sé resolverlo. Pero estoy medio olvidado. ¿Cómo era? En DC. Primero en DC y luego en AC. Toda la razón. Y en DC, ¿qué le pasa a este gallo? Aparece, este es un circuito abierto. Y me queda, veamos en DC, me queda VCC, RC. ¿Me queda algo a la derecha o no? Nada. Eso es tierra. Y aquí tenemos I sub V y cualquier cosa, menos VEE. Ok, y de aquí yo sé que I sub V, la corriente del emisor del transistor, ¿cuánto vale? I sub V. ¿De acuerdo? Y tengo aquí un voltaje, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál va a ser el voltaje del emisor? Menos 0,7. De aquí este está en tierra. Este podría haber estado en cualquier nivel. ¿Y cuánto va a ser el voltaje de colector? VSC menos RC por I sub C. ¿I sub C cuánto es? I sub E partido por, ¿o es por alfa? Es por. A ver, uno se tiende a confundir aquí. Una forma de recordarlo es que I sub C es alfa por I sub E o beta por I sub B. O sea, siempre está en el numerador de la ecuación para calcular I sub C. El alfa o el beta está en el numerador. I sub C es más chico que I sub B, más grande que I sub B. Entonces I sub C es alfa I sub B. Alfa es conocido, típicamente tenemos beta, por lo tanto tenemos alfa. Alfa es casi 1, así que uno puede aproximar a que I sub C es casi igual a I sub B. Y luego de eso tenemos B sub C, tenemos B sub B, por lo tanto de aquí podemos sacar BCE y comprobar si es que eso no es mayor que ¿cuánto? 0.2. Y si es mayor que 0.2, estamos en región activa. Ya, si está en región activa, podemos pasar entonces a análisis AC. Esto fue en DC, ahora en AC. Por supuesto, hagamos eso. Hagámoslo al tiro. ¿Cuánto es GM? Era algo así como GM, una transconductancia, una razón entre una corriente y un voltaje. ¿Qué corriente? ICE. ¿Y qué voltaje? VT, listo.
¿Cuánto es RPi? A ver, déjenme ver, voy a usar... No, voy a usar RE aquí, en este ejemplo. ¿RE cuánto es? Alfa partido por GM. Muy bien, alfa partido por GM. Listo, estamos. Y en AC, bueno, hagamos el esquemático en AC. Tenemos un voltaje de entrada, V sub S, RS. ¿En qué se convierte esta capacitancia? En un cortocircuito. Ok. Ya, y el nivel de C aquí entonces queda establecido por... Ya. Y luego, ¿qué viene? Voy a dibujarlo para abajo, pero en realidad... A ver, hagamos el modelo T. ¿Está bien el modelo T ahí o no? Voy a omitir RO. Voy a omitir RO. ¿Y cuánto vale esta resistencia? Ah, RE. Esta vale RE, sí. Y RE, ah, ya la sabíamos, qué bueno. Y esto es GM por, ¿qué cosa? VBE. VBE el que aparece aquí, porque este es V sub B, esto es V sub B, entonces este es VBE. VBE. Luego tenemos RC en paralelo con RL, y aquí tenemos VO. ¿Está bien o no? Saben que voy a dejar RC y RL aparte, porque tal vez hagamos algún cálculo extra aquí. RL aparte. Y aquí está VO. Listo. ¿Está bien? ¿Todos saben llegar a eso? Ya, si hubiera un RO, ¿dónde lo pondríamos? De aquí hasta acá. Ahí lo pondríamos. Perfecto. Y esto se resuelve igual como en circuitos. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Oye, ¿cuál es la impedancia vista por la fuente? Cuando hablo de impedancia incremental. ¿Cuál es esa impedancia vista por la fuente? Ya, ok, no, pero por esta fuente, vista por esta fuente completa, por este Thevenin. Solo RE. ¡Wow! Salió por inspección. Entonces RIN, vista por este Thevenin, es RE. Y RE es como alfa partido por GM. Si GM fuera 1 milisiemens, RIN sería como 1 kilo. Típicamente, para valores típicos, no sé, pues, polarizamos esto con 10 miliamperes. Y esta cosa, digamos que con 1 miliampere. 1 miliampere. ¿Cuánto es GM para 1 miliampere? GM vale IC, 1 miliampere partido por 25 milivolts, eso es 40 milisiemens. O sea, eso me da 25 ohm. Ah, qué buena, RE 25 ohm. ¿Eso es grande o es chico? Bastante chico. ¿Por qué RIN es RE? Porque si tú pones una fuente aquí de prueba, la corriente circula de aquí a tierra directamente. Entonces, RIN por inspección es RE. Gracias por preguntarlo. Me parece muy bien. Hoy día ya di 12 décimas de regalo, así que no te voy a regalar una décima por haber preguntado eso. Pero hoy día di 12 décimas de regalo. Ya. No sé cuántas van a ser efectivas, porque no sé cuántos vayan a pasar el curso, pero igual. En fin. Ya, entonces estamos hablando de que RE es chica, o sea, la impedancia de entrada es chica, lo cual confirma nuestro supuesto de antes, baja impedancia de entrada. Después, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Podemos hablar de transconductancia efectiva. Rout, ¿cuánto es Rout? Vista por RL, ¿ah? Rout. Si es que este fuera nuestro amplificador, entonces a nosotros nos interesa calcular el Rin de este bloque y el Rout de este bloque. ¿Cuál sería Rout? Bueno, hay que apagar la fuente independiente, apagamos esta,
Al apagar esta, por aquí no. Ah, esto es tierra y esta es tierra, por lo tanto por aquí no hay corriente. Si aquí no hay corriente, VBE es 0. Si VBE es 0, GM por VBE es 0, por lo tanto esto está abierto. Y por inspección, ROUT vale RC. Muy bien. Bueno, si no hubiera RC, ROUT sería infinito. Pero en realidad, cuando hay un RO aquí, eso hace que ROUT no sea infinito. Y ustedes pueden hacer ese cálculo, no es difícil. Ese cálculo va a involucrar RO y va a involucrar RS. Ustedes van a encontrar algo que depende de RO y que depende de RS. Pueden hacer el cálculo. Se puede calcular que la ganancia de corriente es alfa. Eso significa que IC partido por I sub B es alfa. O sea, la corriente que sale por I sub C es un poquitito más chica que la corriente que entra en I sub B. Podemos calcular ganancias de voltaje, que en este caso podemos definirla como... no, vamos a calcular... Sí, podemos calcular ganancia de voltaje, que es el voltaje de salida partido por el voltaje en S. Y eso es, si uno lo calcula, nos da alfa por RC paralelo RL, todo esto partido por RSig más RE, y eso es prácticamente resistencia total en colector, partido por resistencia total en emisor. ¿Hay pregunta? Para calcular la ganancia, debería dar el mismo resultado haciendo DO partido de esto que GM efectivo por RO. ¿Qué crees tú? Sí, es un amplificador lineal, por lo tanto, si somos consistentes en la definición del GM efectivo, sí, tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿yo cómo calcularía GM efectivo? GM efectivo, cortocircuito aquí, y calculo la corriente de cortocircuito partido por ¿qué cosa? Por VS. Entonces ahí estoy calculando por qué corriente, no, por qué transconductancia yo multiplico el voltaje VS para llegar a la salida. Luego calculo la impedancia de salida y al multiplicar esos dos me da la ganancia entre VS y el voltaje de salida. ¿Sí? En este caso es positiva. En este caso es positiva. La ganancia de voltaje del amplificador de CB es positiva. A ver, ¿cómo lo podemos ver? Veámoslo intuitivamente, si es que no lo sabemos. Cuando yo subo V sub S, el voltaje está fijo, ¿qué le pasa a V sub E? Sube. Por lo tanto, VBE baja. Si VBE baja, la corriente I sub C, que es proporcional a E a la VB partido por VT, baja. Y si I sub C baja, ¿qué le pasa a este voltaje? Sube, porque esa caída de tensión baja. Por lo tanto, una subida en la entrada produce una subida en la salida. ¿De acuerdo? Ya, pasemos a otro. Colector común. Esto ya lo saben ustedes, ya lo vieron para el MOSFET, y en este caso es casi lo mismo, es casi lo mismo. Se llama seguidor de emisor porque produce un voltaje a la salida que es igual al voltaje de entrada, pero desplazado. Adivinen en cuánto se desplaza. En 0,7 volts. Si yo tengo aquí VI, VO va a ser VI menos 0,7 volts. Listo. La entrada es la base, la salida es el emisor y el colector va a un común. Tiene alta impedancia de entrada, tiene baja impedancia de salida, lo cual permite usarlo bien como un buffer, y tiene una ganancia de voltaje prácticamente unitaria. Entonces aquí está el análisis. Nuevamente, ¿por qué no es tan importante este análisis y por qué es tan verde? La razón es que esto ustedes ya lo pueden hacer. Y si ustedes lo hacen, van a comprobar los resultados que vimos recién. Entonces no es así como súper urgente, esto es un ejercicio al final. Porque yo podría hacer que, no sé, decida
poner, no sé, algún componente distinto aquí que haga que este no se comporte exactamente igual. Entonces, lo importante es que ustedes sepan cómo resolver esto. Entonces, nuevamente es lo mismo que antes. Yo calculo primero en DC y luego en AC. Y en DC I sub B aparece aquí, perfecto. En DC yo podría calcular cuánto es B sub B. ¿Cuánto es B sub B en DC? Es casi cero, pero no es cero. Este voltaje es cero. A ver, veámoslo en DC. Veámoslo bien en DC. Entonces tengo VCC. No hay resistencia. Ujú. En DC tengo aquí un RB a cero. Y aquí tengo una corriente. Y listo, eso es todo. Entonces aquí está I sub B. A ver, y aquí hay corriente también, I sub B. Si aquí hay I sub B, yo puedo calcular cuánto vale B sub B. Ya, a ver, yo si tengo I sub B, ¿cuánto es I sub B? Ahí está, ¿cierto? Partido por beta más 1. Luego, B sub B va a ser 0 menos RB por I sub B. O sea, yo puedo calcular B sub B. Y luego puedo calcular B sub B como B sub B menos 0.7 volts. Ok. Y de ahí puedo calcular BCE, que es BCC menos B sub B, y ver si es mayor que 0.2 volts. Y esto está en región activa si esa condición se da, por lo tanto yo puedo ir a AC. Y en AC, bueno, aquí calculo GM, calculo RE, hago todo el análisis. Planteo el modelo para análisis en pequeña señal, que en este caso también vamos a usar el modelo T. A ver, déjenme ver. Sí, modelo T. Modelo T, entonces de SIG. RS, capacitor cortocircuitado, RB a tierra. ¿Por qué no tiramos RB directo a tierra sin RB? ¿Ah? El voltaje de entrada sería tierra aquí, ¿cierto? En DC funciona, pero en AC no funciona. Entonces hay que tirar una resistencia a tierra. Perfecto. Sí. Y después viene la base. Y aquí tenemos una fuente de corriente. Y aquí tenemos tierra. Esto es GMBE. Aquí tenemos RE. Y aquí tenemos BE. Y aquí tenemos RL. Y este desaparece en AC. Y pongamos un RO. Y RO va aquí. ¿Qué? ¿Cómo RO va ahí? Va a este, RO va justo aquí. Pero ese es tierra, así que RO queda en paralelo con RL. Muy bien. Ya pues. Entonces, en este caso uno puede calcular, no lo voy a hacer. Ustedes pueden hacerlo y compruébenlo. Que AB es BO partido por B sub B. Y eso es RO paralelo RL partido por RO paralelo RL más RE. Y eso es prácticamente 1. Cuando RO paralelo RL es mucho mayor que RE. Pero ustedes pueden hacer que RE sea súper chico. ¿Cómo? Haciendo alfa partido por GM súper chico, haciendo que GM sea súper grande, y para eso I sub C tiene que ser grande. Sí, yo puedo hacer que RE sea chico, haciendo I sub C grande. Entonces ahí hay una perilla que ustedes tienen como diseñadores para elegir la resistencia de salida. Y el RE chico
les permite manejar carga, ¿cierto? Les permite tener una buena ganancia de voltaje. Pues Rout, la resistencia vista en esa dirección, va a ser aproximadamente RE más Rsig paralelo RB. Todo esto partido por beta más 1. Podrían haber llegado a eso mismo por inspección prácticamente, ¿no? Si RO es muy grande, entonces les queda RE más eso reflejado acá. Y eso reflejado acá es lo mismo dividido por beta más 1. Perfecto. Y pueden calcular la ganancia de corriente como IO partido por I sub B, y eso les da beta más 1. Eso es aproximado. Hay un pequeño factor ahí que depende de RO. Cuando RO es muy grande, eso es exactamente beta más 1. Entonces tiene una ganancia de corriente alta. Y esto lo puedo usar como buffer. O sea, aquí puedo poner un RL no tan alto. Y RL lo suficientemente chico, la ganancia va a ser cercana a 1. Bien. Este es un resumen que tienen que usar con precaución. Lo entrego porque sé que ustedes ya están grandes y sé que lo van a usar con precaución. Entonces, no tienen que copiar la respuesta. Cuando vean un amplificador de CB, no tienen que copiar la respuesta. No, eso es malo. Lo que tienen que hacer es calcularlo. Comprobar si se parece o no a esto. Y si se parece es porque probablemente usaron supuestos similares al que se usó al sacar esta tabla. Esta tabla es bien básica, no considera carga. Y una tabla que ustedes pueden usar para su referencia, pero no como una respuesta final. Esta no es la respuesta final. La respuesta final va a depender de qué circuito usen. Ok, vamos a ver otras configuraciones. Y esto nuevamente es parecido a lo que ya habíamos visto. En la sección reciente vimos 3 configuraciones. Ahora vamos a estudiar otras combinaciones que son carga activa, ya se imaginan lo que es. CCCE, eso es nuevo. CCCC también es nuevo. Darlington también es nuevo. Y Cascodo ya lo vieron. Entonces este de aquí y este de aquí ya lo vieron. Carga activa. Usualmente queremos alta ganancia en circuitos con realimentación porque la realimentación requiere alta ganancia. Porque me baja la ganancia, me aumenta el ancho de banda, me deja la ganancia definida por componentes externos. Muchas etapas para hacer alta ganancia no es una buena idea. Lo ideal es alta ganancia en una sola etapa. ¿Cómo tener la mayor ganancia en una sola etapa? Y cómo aprovechar al máximo el bien raíz del silicio. Entonces vamos a poner como ejemplo este amplificador de CE, de emisor común, donde el colector va a VDD. Pero aquí dibujamos tierra, porque ya lo estamos dibujando en AC. Entonces aquí omitimos la polarización y estamos dibujándolo en AC. Entonces yo sé que la recta de carga que me da esto parte en VCC y termina en VCC partido por RC y me puede polarizar en diferentes puntos, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo para un V sub B dado o V sub I dado y pequeñas variaciones de V sub I me producen pequeñas variaciones en la corriente que me polarizan en diferentes partes del circuito. Pero a mí me gustaría que estos puntos de intersección estuvieran más alejados para que la amplitud de la salida fuera mayor. O sea, a mí me gustaría que esta recta de este Thevenin que me está polarizando este circuito fuera lo más plana posible. Porque si fuera muy plana, la intersección me produciría ganancias mayores. Todos lo ven, ¿no? Para que sea más plana, perdón, yo necesito que este intersecte el eje X en infinito. O sea, necesito un VCC muy grande. Que eso es malo porque me consume potencia. Yo sé que AB es GM por RC. Si yo hago el cálculo en pequeña señal, me va a dar GM por RC. Y GM es I sub C partido por VT. Por lo tanto, AB en este circuito tal cual como está va a ser GM por RC. GM es I sub C
perdón, ¿qué hice? I sub C por RC partido por VT. E I sub C partido por RC es I sub C por RC es esa caída de tensión. Eso es caída de tensión en RC. O sea, para comprar ganancia en este circuito, yo necesito hacer que la caída de tensión en RC sea muy grande. Por lo tanto, necesito un VCC muy grande. ¿No hay una forma mejor de hacerlo? De aplanar esta curva, hacerla tan plana que las intersecciones aquí sean súper alejadas y que me dé una... Ya saben cómo, ¿no? Ya saben cómo. Con un PNP. Entonces, si ponemos un PNP, esta curva, este Thevenin, va a ser así. Y va a producir oscilaciones mucho más amplias. Entonces, en lugar de RC, usamos un PNP que tiene un VE constante. Y va a convertirse en una fuente de corriente con un RO que es mucho mayor que el RC. Y requiere menor alimentación. O sea, esto es ideal. Funciona muy bien. Analicemos el... ¡Wow! 3 transistores. Eso es mucho. Ya, ayúdenme. ¿Cómo funciona esto? A ver. Aquí hay una corriente. ¿Qué está haciendo este gallo aquí? Es un espejo. Esto de aquí es un espejo de corriente. O sea... lo que hace esto es generarme un VBE tal que la corriente de este transistor sea la corriente de bias. Este VBE se copia aquí, por lo tanto este va a tener la misma corriente de I bias. Esto actúa como fuente de corriente en la práctica, este actúa como una fuente de corriente casi ideal. Y luego V sub I, V sub O, entonces este circuito en pequeña señal, ¿cómo queda? V sub I, RPI, GMVBE, donde esto de aquí es VBE, esto es tierra, RO, digamos que este es Q1 y este es Q2, entonces este es GM1, este es RO1, y luego, ¿qué más aparece en VO? Aparece el otro transistor. ¿Y cómo es el otro transistor? Igual a este, en pequeña señal. Entonces tenemos un RO2, porque tenemos RO entre colector y emisor, y tenemos GM2 por VBE2, y tenemos RPI2, esto era RPI1, y esto es tierra de señal. VBE2 es tierra, es cero. Por lo tanto, este se va, todo esto se va, y nos queda RO2. Entonces, la ganancia de voltaje va a ser GM por RO1 paralelo a RO2. Esto en general es muy, muy grande. Por lo tanto, esto tiene una gran ganancia de voltaje. O sea, esto está exagerado porque la práctica va a ser así. VO, no, perdón, esto no es VO, esto es I. I sub C y esto es V. Y vamos a tener algo que se ve así. Y que está intersectando algo que se ve así. Wow. Pequeñas variaciones de VI van a provocar tan grandes variaciones de VO que de hecho a mí me va a ser súper difícil polarizar esto, porque si yo aplico un VI un poquito más grande, esto se va a ir a tierra. Y si aplico un VI un poquito más chico, esto se va a ir a VCC. Entonces tengo que aplicar el VI justo para que la salida esté más o menos en VCC medio, y de esa forma pequeñas variaciones en torno a ese valor
produzcan grandes variaciones en la salida. Oye, ¿quién me asegura que yo le voy a achontar justo a ese valor? ¿Es posible asegurarme que voy a achontarle justo a ese valor? Este problema es difícil, el cómo establecer el nivel de C en la entrada para que la salida quede justo donde yo quiero. ¿Y saben por qué es tan difícil? Esto no lo hemos hablado antes, esto es nuevo. Es muy difícil por lo siguiente. ¿A qué se parece el PMOS cuando está en región activa? Perdón, el PNP. A una fuente de corriente. Entonces tenemos DSC, una fuente de corriente. ¿A qué se parece el NPN cuando está en región activa? A una fuente de corriente variable. Vamos a dibujarla así, como que es variable. Pregunta, ¿cuánto es el voltaje en este nodo? Pregunta de circuito, ¿cuánto es el voltaje en ese nodo? De partida, eso es un nodo flotante. Es flotante, ¿no? En AC es flotante. ¿Y cuánto es el voltaje de ese nodo? El que sea necesario para que estas dos estén en algún punto razonable. Si hacemos la recta de carga de esto le vamos a llamar I sub C, aquí está I sub C y aquí le vamos a llamar IQ por transistor, y si IQ está en otro punto, no se van a intersectar nunca. En la práctica sabemos que esto es así y que esto es así. Sí hay intersección al final, sí existe una intersección, pero no es trivial. Esto es una pelea entre dos fuentes de corriente. Esta fuente de corriente está tratando de llevarse este nodo para arriba y esta fuente de corriente está tratando de llevarse este nodo para abajo. Y la que gana va a producir que el nodo se vaya al riel correspondiente. Como es una pelea de fuentes de corriente, este nodo es de gran impedancia, porque esta fuente de corriente tiene una gran impedancia y esta otra tiene una gran impedancia. Si este fuera un problema de circuitos del curso anterior, ustedes dirían, esto no tiene solución. Con lo que han aprendido en este curso, al verlo como rectas de carga, esto no tiene solución, efectivamente. Pero si es que yo aplico un RO aquí, ahí me cambia un poco la cosa, porque eso hace que este I sub C en realidad sea así. Y si este tiene un RO, esto cambia porque también tiene una pendiente. ¿Y dónde se intersectan? Bueno, dado que estos RO son tan grandes, estos son casi planas estas dos curvas, entonces es muy difícil establecer el punto de operación. Si nos corremos un poco, ya nos salimos del punto de operación correcto. Entonces, ¿cómo lo hacen los circuitos en la práctica para establecer el punto de operación cuando la salida depende de una pelea entre dos fuentes de corriente? Con elementos externos, por ejemplo. Entonces, imagino como cuando tenemos un OPAMP que está hecho con esto, si yo veo la ganancia en ciclo abierto del OPAMP, siempre se me va a cualquier parte. En cambio, una vez que yo claro, lo realimento y le pongo una configuración con elementos externos, ahí define una ganancia y funciona. Sí, la verdad es que tiene bastante sentido lo que tú has dicho. Sí. 2 décimas hoy día, imagínate, ¿no? Buena. Ya, de ahí me escribes un correo. Recuerden que las décimas solo valen si pasan de curso y no pueden acumular más de 5 o menos de -5 en un semestre. Ya. Eso está en las reglas del juego. Ok, entonces yo con el elemento externo podría de alguna forma fijar ese voltaje exactamente, eso se puede hacer. O sea, si yo miro este amplificador así como está, tiene la tremenda ganancia, o sea, VI, VO, va a ser una cosa así, tremenda ganancia. Yo con elementos externos puedo hacer de alguna forma que esta ganancia baje un poco. Hablemos de eso en la tertulia, me tincó. Tratemos de hacer algo simpático en la tertulia usando este mismo concepto. ¿Les parece o no? Ya. ¿Qué más?
Vamos a otras configuraciones, CCCE, CCCC y Cascode, y Darlington, perdón. Estas son configuraciones parecidas que usan el transistor adicional para aumentar beta. Porque recuerden que beta hace que yo tenga una impedancia de entrada no tan alta. Beta hace que yo tenga una ganancia de corriente no tan alta. Y me gustaría tener un beta mayor. ¿Cómo hago un beta mayor? Ah, fíjense en esta. A ver, tengo un transistor seguido de otro transistor. Supongamos que ambos tienen beta. Entonces, si esto es I sub E, esto va a ser como I sub E partido por beta más 1. Y ahí, supongamos que esta no nos interfiere con el cálculo. Pequeñas variaciones aquí producen pequeñas variaciones acá. Entonces, al final, yo puedo hacer que la corriente de entrada sea aún más chica en beta más 1 veces. Con esto se puede bajar mucho la corriente de entrada. O sea, con esto estoy haciendo una especie de amplificación de beta, ¿no? Lo malo de estas configuraciones es que suelen ser lentas, especialmente al apagarlos. Y la razón es la siguiente: la corriente de base del segundo transistor demora en drenar la carga acumulada en la salida del primero. O sea, aquí como que se produce una capacitancia. Y esta base, como tiene poquita corriente, demora en drenar esa carga, por lo tanto demora en apagarse. Y esto se resuelve con esta fuente o con una resistencia aquí. Entonces, estas configuraciones CC, CE, CC, CC tienen que ver con poner dos transistores de esa forma. Esta es CCCC, perdón, CCCE y CCCC. A ver, esta es... ¿Cuál sería este? ¿CC o CE? CC. ¿Y este? CE. ¿Y este otro? CC, CC, ¿cierto? Este es CC y este es CC. Perfecto. Corriente de polarización establece corriente de C en Q1. Q1 aumenta la ganancia de corriente y la resistencia de entrada. Déjenme ver si tengo alguna ecuación para... Vamos a hablar de un transistor compuesto. Entonces todo esto es un transistor compuesto. Fíjense bien. Todo esto es un transistor compuesto que tiene una base compuesta, un emisor compuesto y un colector compuesto. O aquí, este tiene una base compuesta, un emisor compuesto y un colector compuesto. Entonces va a ser un transistor compuesto por dos transistores dentro. Y ese transistor compuesto, que tiene una base, un colector y un emisor, también tiene GM, cuando se opera en pequeña señal, también tiene RPI, también tiene beta. En este caso el RPI del transistor compuesto va a ser RPI del transistor 1 más beta más 1 por el RPI del transistor 2. Y el GM compuesto va a ser GM2 partido por 1 más RPI1 partido por RPI2 por beta más 1. Todo esto lo pueden calcular. No es tan relevante saber el resultado. Lo importante es saber que GM, ¿qué le pasó a GM? Es casi GM2, ¿cierto? GM compuesto es casi GM2. Porque esto va a ser muy pequeño. Y RPI va a ser muy grande. Y el beta compuesto va a ser beta por beta más 1. Eso es lo importante que hay que saber. Entonces, ¿cómo se resuelven esto? Ustedes dibujan los dos transistores y calculan, y eso es todo. Etapa Darlington. Este es súper común. De hecho, ustedes pueden comprar transistores Darlington, que son transistores que son 2 BJT en uno. Entonces aquí está clarito, beta compuesto, colector compuesto y emisor compuesto. Los colectores van unidos, el emisor de Q1 va a la base de Q2, y hay una corriente de polarización. Esta a veces se omite.
muchas veces esta no va. Lo que hacen los Darlington es que tienen betas muy grandes. O sea, si cada uno de estos betas es 200, el beta combinado es de decenas de miles, ¿cierto? 40.000 o algo así. En la práctica, beta compuesto va a ser del orden de 1000. Pero eso es bueno, porque beta compuesto del orden de 1000 hace que la corriente de base sea muy pequeña. Entonces, por ejemplo, yo puedo encender un motor que tiene una gran corriente aquí, usando una pequeñita corriente de base. O sea, si la corriente de base es 1 miliamper, yo puedo encender un motor que consume 1 amper. Entonces, estos circuitos Darlington se usan mucho, por ejemplo, para encender o apagar motores, o relés, o cosas que consuman corriente. El problema es que son malos switch. En general, una etapa Darlington es un mal switch por lo que les contaba. Aquí aparece carga y esa carga cuesta en ser drenada y por lo tanto cuesta apagarlo. No son rápidos, para nada, son súper lentos. Pero bueno, hay varios. Hay esta otra, es Cyclai, no sé cómo se pronuncia eso. Y lo importante de estas láminas es que ustedes sepan que existen estas configuraciones. Sí, Eso no podría ser bueno para que no pasen cosas raras con la inductancia del motor. Que esto se apague más o menos lento. no, porque en realidad eso hace que esto consuma un poco. Para evitar el problema de la inductancia del motor, ponemos un diodo al revés. Y con eso se resuelve. Pero tú quieres que esto se apague, especialmente si tú le estás aplicando una PWM en la entrada. Si esto se apaga lento, va a consumir potencia. La gracia de que no consuma potencia es que aquí haya un voltaje chico, ¿cierto? Que aquí haya 0,2 volts. Pero si se está apagando lento, el valor efectivo de este voltaje no va a ser 0,2 volts por una alta corriente. Durante las transiciones va a haber un voltaje más alto, entonces va a terminar calentándose mucho. Oye, a propósito, ¿cuál será el VBE de esta configuración? 1,4, efectivamente. Entonces los Darlington hay que tener eso en cuenta. El VBE es mucho más alto. Cascodo, igual que en el MOSFET. Ahí cambian un poco las ecuaciones, pero es casi lo mismo. ¿Vieron cascodo en la ayudantía o no? ¿Y cacharon algo más o no? Más o menos. Ya, está bien. En 3433 los que se atrevan van a aprender cascodo. ¿Quiénes se van a atrever? Porque viene el próximo semestre. Es para tener una idea. ¿Quién va a tomar 3433? Uno. ¿Cómo es posible? Ya, bueno, eso me hace la pega más fácil porque voy a poder cancelar ese curso. ¿Y qué? ¿Alguien más lo va a tomar? Nadie se quiere comprometer. Ah, depende de si pasan o no. Ya. No, pero o sea, incluso por Maya no tocaría. No toca. ¿Qué toca? Como todos los ramos de. O sea, con la nueva Maya, como todos los ramos como base. Sí, yo les voy a hacer una recomendación. Eh, sí, esto lo conversé con el que diseñó la nueva malla, que es súper buena. Y yo le dije que me parecía mal que 3433 fuera tan tarde, porque toca como 3 semestres más adelante, o algo así. Y le dije lo que les voy a decir ahora a ustedes. Les recomiendo que hagan un pequeño swap, que tomen 3433 mucho antes, o sea, el semestre que viene, y lo cambien por algo que no tenga ninguna influencia después. Por ejemplo, en un curso que sea terminal, en términos de que no sea prerequisito de nada más. Porque si a alguno de ustedes les interesa microelectrónica, cosa que aún no pueden saber porque no han pasado por más cursos, sería bueno que alcancen a tomar algo más. Por ejemplo, que alcancen a tomar 3443, que es diseño de conversores de datos. Y si ustedes no han hecho 3433, no van a alcanzar a tomar 3443. Entonces, lo que yo les recomiendo, créanme o no me crean, da lo mismo, pero lo que yo les recomiendo es que si tienen
alguna inquietud de tomar 3-4-3-3, no se esperen hasta más allá del próximo semestre. Se va a dictar solamente los segundos semestres. Este semestre que hay ahora es la última vez que se dicta en primer semestre. 3-4-3-3 pasa a segundo semestre. Y si no lo toman en 2 del 2015, se les va a olvidar electrónica y no van a aprender lo suficiente. El lugar correcto para 3-4-3-3 es inmediatamente después de electrónica. Así que esa es mi recomendación. Y vean la malla, van a ver que hay un curso, no recuerdo cuál, no sé si optimización o es máquina o algún otro que ustedes pueden tirar para el fondo e intercambiar esos dos. Si no, se van a arrepentir. Pero no les digo, se van a arrepentir, no, tal vez se arrepientan, tal vez digan, pucha, en realidad pude haberlo tomado antes. Ya, eso. Cascodo, CECB. La etapa SE es una buena fuente de corriente, o sea, este me convierte de voltaje de entrada a corriente de salida a través de un GM. La etapa de CB, este CB, es un buen buffer de corriente, porque toda la corriente que hay aquí tiene dos caminos posibles. Un camino que es a través del RO de este transistor, y el otro camino es a través del otro transistor, del que está cascodeando. Y como la impedancia que ofrece el transistor que está cascodeando es muy chica, porque era del orden de alfa partido por GM, era muy chica, entonces casi toda la corriente se va por arriba. Entonces, de aquí allá hay GM, de aquí allá hay alfa, por lo tanto la transconductancia efectiva de esto es como alfa por GM. Y en VO aparece un Rout muy grande, porque el cascodo aumenta la impedancia de salida. Entonces aparece un GM por un Rout gigante. Por lo tanto, aquí tenemos una tremenda ganancia. Tiene otra gracia además, hace que VCE sea más estable. O sea, este VCE va a ser de bias menos 0,7 volts, y eso es más o menos constante. Menos constante hace que esto sea una mejor fuente de corriente. Recuerden que la fuente de corriente no es tan buena porque tiene efecto Early, que depende de variaciones en VCE. Variaciones en VCE, según efecto Early, me produce variaciones en la corriente. Pero si VCE está estable en un solo punto, la corriente no cambia. Entonces esto se convierte en una mejor fuente de corriente. O sea, si yo hago espejos de corriente y les pongo cascodo, funcionan mejor como fuentes de corriente que un espejo de corriente sin cascodo. Ventaja, mitiga el efecto Miller. Todos los transistores tienen alguna capacitancia parásita aquí. Esa capacitancia parásita en general produce problemas porque en un amplificador TCE, VI produce un VO. Si VI sube, VO baja mucho y amplifica esa capacitancia y hace que esa capacitancia parezca como un capacitor enorme en la entrada. Y eso, por supuesto, hace que la frecuencia del ancho de banda se vea limitado. Cuando tengo un cascodo, este nodo no se mueve, por lo tanto este nodo se mueve muy poco, por lo tanto Miller no actúa, porque la ganancia de esta etapa en particular es muy pequeña. Entonces el cascodo tiene un montón de ventajas. ¿Qué desventaja tiene el cascodo? La excursión puede reducirse un poco. De acuerdo, esa es una desventaja. Y la otra es que requiere más voltaje arriba, porque si voy acumulando más y más cascodos, necesito un voltaje más arriba. Entonces sí, la excursión se ve limitada. Ya, décima, por eso. Y creo que es tu última décima. Posiblemente, sí. A menos que hagas alguna barbaridad y te empiece a quitar décimas. Sí. Ya, ¿cómo analizamos esto? Sí, estamos bien. Entonces analicemos este circuito. Vamos a asumir que ya sabemos todos los niveles de C
y que esto está operando en región activa y todo. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Alguien me escribió y me dijo que no podía venir hoy día. Así que hoy día se graba. Ya, análisis del cascodo con BJT. Sí, oye Matías, pero te perdiste décimas. Hoy día he regalado 14 décimas. Sí. A los 12 que llegaron a la hora les regalé décimas. Ya. Análisis del cascodo con BJT. Entonces vamos a asumir que esto está en región activa. Que todo está en región activa, por lo tanto vamos a plantear al tiro en pequeña señal. Tenemos VI, tenemos RPI, esto es VBE1, esto es RPI1, tenemos GM1 por VBE1 y aquí tenemos RO1 y esto es tierra. Eso es para el primer transistor, este es para Q1. Y para Q2 entra en emisor, es como si estuviera esto mismo, ¿cierto? Pero lo vamos a dibujar para el lado. Entonces vamos a dibujar esta así, aquí dibujamos GM2 por VBE2. Y aquí tenemos RO2. Luego, típicamente tenemos un RPI entre este nodo y B sub I. Pero este es 0, por lo tanto iría a tierra. ¿Eso es o no? RPI2 ahí. Oh, RPI2 ahí. Perfecto. Por VBE2, donde esto es VE2 y VB2 es 0. Por lo tanto podemos ponerle menos GM2 por VE2. ¿Sí? Podemos cambiar este por más y darlo vuelta para allá. Y aquí tenemos VO. Y luego ponemos algún RL ahí si quieren. Una impedancia aquí de carga. Y con esto, RI es RPI1, entonces RI igual RPI1. Después tenemos GM efectivo de todo esto es más o menos GM1. En realidad es GM1 por alfa. RO, ¿cómo calculan RO? El RO visto en esa dirección, RO, hay que tirar VI a tierra. Si tiran VI a tierra, este desaparece, porque VBE desaparece, y queda esto y queda esto otro. Y si hacen el cálculo van a llegar a que RO es RO2 por 1 más GM2 RO1 partido por 1 más GM2 RO1 partido por beta. Y eso es esto es mucho mayor, esto es mucho mayor que beta, por lo tanto esto prácticamente no existe. Por lo tanto, se van 1 más beta. Eso queda algo así como RO2 por 1 más beta. El RO2 crece prácticamente en beta, o sea, el RO crece mucho, crece según beta. Y la sub B es menos GM efectivo por RO, y eso es algo así como menos beta por GM1RO. O sea, es la misma ganancia que la etapa de C multiplicada por beta. Y beta si es 100, ya estamos ganando un montón. O sea, Z es 100. Y esta es 100, tenemos 10.000. Buena ganancia. No lo sé. Pero como esto está en verde, es labor de ustedes identificarlo. Ya, sigamos. Seguidor de emisor mejorado. Esta lámina no está en mi apunte, así que no lo voy a poder ver. ¿O sí? Ya veámoslo. El seguidor de emisor mejorado es el seguidor de emisor, donde esto es VSC. Mi entrada está aquí y mi salida está aquí. Ya, ¿cuánto era la impedancia de salida que dijimos que tenía un seguidor de emisor?
RO era algo así como alfa partido por GM, ¿cierto? Era como RE. Entonces era del orden de veintitantos ohm, dependiendo de la corriente. O sea, podíamos hacer que fuera del orden de unos pocos ohm. Pero ¿qué pasa si yo quiero manejar algo como un motor, por ejemplo? Esta no es la mejor forma de manejar un motor, por favor no lo hagan. ¿Por qué no es la mejor forma de manejar un motor? No, no, está bien. Si yo aplico aquí un voltaje, aquí voy a tener un voltaje menos 0,7 volts. Pero ¿por qué no es tan bueno usar esto como para manejar un motor? La razón es que aquí hay una caída de tensión que depende del voltaje en el motor. Y si esto tiene mucha corriente y tiene mucha caída de tensión, el transistor se va a calentar mucho. Mejor que esto es usar PWM. Para eso ustedes usan el transistor como switch, al revés, ¿cierto? Encendiendo, apagando, usando el motor en el colector. Ya, un parlante, digamos, cualquier otra cosa que requiera mucha corriente. Ustedes quieren que esta resistencia de salida sea lo más chica posible, lo más chica posible. Entonces la forma de hacer eso es con realimentación. Entonces se pone aquí un amplificador y ese es el seguidor de emisor mejorado. A ver, miremos este circuito. Si esto es VI y esto está realimentado en forma negativa, entonces aquí se produce ¿qué cosa? Cortocircuito virtual, por lo tanto esto es VO igual VI. Y yo aquí puedo conectar lo que sea. Eso no sé lo que es, pero da lo mismo. Y va a pasar corriente por ahí. Va a pasar la corriente que va a cumplir con esta ley de Ohm. Y este VO va a quedar igual a VI. No, eso es porque la impedancia de salida es muy chica. Ya, ¿y cómo funciona esto? A ver, tratemos de entender. Supongamos que ponemos una resistencia aquí. Si normalmente yo pusiera VI en esta resistencia, o si yo pusiera un operacional con esta resistencia, el operacional tiene una impedancia de salida no tan chica, aunque el ideal tiene una impedancia de salida chica, en la práctica no es tan chica, entonces este voltaje sería tierra. En cambio, si le pongo este transistor como seguidor de emisor mejorado, ¿qué voltaje va a producir aquí el operacional? El que sea necesario para que VO sea igual a VI. Entonces este voltaje va a subir y va a hacer que el VE suba para que la corriente suba para que VO sea igual a VI. Y eso en la práctica, dame un segundo, que esto te puede convenir. En la práctica eso hace que la impedancia de salida de esta cosa sea muy chica y ustedes pueden calcularlo. No lo voy a calcular ahora, pero ustedes lo van a calcular en algún momento. Ahora sí. Esto es un buffer de voltaje. Impecable. No, para voltajes positivos. Si quieres hacerlo funcionar para voltajes negativos, tienes que cambiarlo un poco. Entonces, este es el circuito típico que se usa para manejar cargas positivas y negativas. VSC menos VEE carga ya. Con eso yo puedo manejar voltajes positivos y voltajes negativos. Ah, y yo puedo hacer además fuentes de potencia. Por ejemplo, yo podría partir con un Zener que me dé un voltaje y ese voltaje, bueno, tiene una impedancia no tan baja, pero yo puedo pasarlo por un operacional
Puedo poner aquí un transistor, aquí poner un par de resistencias, VCC, VCC, 0. Por ejemplo, yo aquí podría poner un Zener que sea, no sé, de 3.9 volts. Entonces aquí van a ver como 3.9 volts. Y yo puedo poner aquí 3.9 kilos y aquí puedo poner 1.1 kilo. Por lo tanto, aquí voy a tener ¿cuánto? Y eso es un 7805, perdón. Todo esto, algo muy parecido a esto es un 7805, que tiene en la entrada algún VCC y en la salida, y aquí hay tierra y en la salida tiene 5 volts. Oye, ¿y por qué los 7805 no operan cuando la entrada es menor que 7 volts? O sea, yo aquí necesitaba como 7 volts. Y eso es VCC. ¿Qué sale de activa al bajar de 7 volts? Puede ser el BJT o puede ser el operacional, porque el operacional que está dentro no llega hasta 7, digamos que llega hasta 6 volts. Y si llega hasta 6 volts, lo cual es típico en operacionales, este VE es como 0.7. Ahí está, pues. Si este es 5, 5,7, va por ahí más o menos, ¿cierto? O sea, si este fuera 6 volts, el operacional va a llegar a 5 volts, a 1 volt del riel, y si tengo 5 volts aquí no puedo sacar 5, aquí voy a sacar a lo más 4. Ajá, entonces cuando uno ve un circuito por dentro y uno entiende cómo funciona, uno como que empiezan a hacerle conexiones de cosas que vio hace tiempo y... ya, perfecto. A ver, yo no sé bien cómo un 7805. Esto es parecido, no es exactamente un 7805. Probablemente el operacional que usan es bastante simplificado. Pero algo así es, algo muy parecido a esto. Ya. ¿Preguntas de esto? Oye, este circuito, así como está, ustedes deberían entenderlo full. Todas las partes de este circuito, absolutamente todo lo que hay aquí, ustedes deberían ser capaces de entenderlo. Si hay algo que no entienden, por favor pregunten. A estas alturas del curso, ustedes están capacitados para entender todo esto. Toma esto, el Zener. Este diodo tiene una curva, corriente, voltaje, donde aquí es 0.7 y abajo, para polarización inversa, tiene un voltaje de rodilla muy bajo, por ejemplo de 3.9 volts. Entonces, si yo lo polarizo en forma inversa, me va a dar 3.9 volts. Eso es el Zener. ¿Qué otra parte no entienden? A ver, buena pregunta. ¿Por qué el NMOS no sería tan bueno? Te respondo con otra pregunta. ¿Cuánto es VBE aquí? Ya, VBE es 0.7 volts. Y si la corriente es muy grande, porque requiere mucha corriente a la salida, ¿cuánto es VBE? Un poquito mayor. Porque la curva es I sub S por E a la VBE partido por VT. La curva es exponencial. En el caso del MOSFET, I sub D era algo así como un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Hay un 2 ahí. O sea, si yo necesito, por ejemplo, 4 veces más corriente, voy a duplicar VOV. Entonces ya no van a ser 0,7 volts, podría ser mucho más. Entonces esta caída de tensión, que aquí está restringida a la vecindad de 0,7 volts, en el MOSFET puede ser mucho más. Va a ser VGS, que es VOV más VT. VT puede ser de 1 o 2 volts. Y VOV puede ser de otro tanto. Entonces esa caída de tensión es tanto más grande
que hace que la corriente, al pasar por aquí, pasa por una caída de tensión muy grande. Y las corrientes, al pasar por caídas de tensión muy grande, producen mucha disipación. O sea, si aquí yo pusiera un MOSFET, tendría mucha disipación. O tendrías que entregarle un mayor voltaje además. Entonces tiene mayor disipación, mayor voltaje. Por eso es que aquí no se usan MOSFET, se usan BJT. Ya. Muy bien, y con eso completamos 15 décimas hoy día. Todo un récord. Ya, dejémoslo aquí, tertulia en 10. Oye, aprovecho de preguntarle algo.